Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de todos los que suspiramos con cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos regala Turkuwa. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de emociones. Hoy, prepárense porque vamos a encender Estambul, Metafu Superíndice 3 ricamente hablando claro. Vamos a desentrar más menos a un rumor que estuvo corriendo como la Pu Superíndice 3 Lbora y que tiene a todos los fanáticos en vilo. ¿Recuerdan el título? Su es, bombazo querem olvida a Ande, compromiso secreto con Melissa. Arderu Estambul. Vamos a analizar este culebro Superíndice 3N de la vida real, o al menos, los rumores que lo rodean, y luego nos sumergiremos en algunas series turcas que nos recuerdan a este tipo de dramas intensos, llenos de pasiones prohibidas y secretos que amenazan con explotar. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ y te apasionan las series turcas tanto como a mí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido para ti, análisis de personajes, teorías locas, rumores jugosos y por supuesto, las mejores recomendaciones para que siempre tengas algo nuevo que ver. Ahora vamos al meollo del asunto. Empecemos con el chisme que en boca de todos. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La pareja que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Capm, y que pareció a vivir un romance de cuento de hadas, ha llegado a su fin de manera tan drástica. Los rumores de su ruptura circularon durante meses, y aunque ninguno de los dos confirmó Superíndice 3 nada oficialmente, su distanciamiento en redes sociales y la falta de apariciones públicas juntos eran muy que elocuentes. Pero la bomba no es solo la ruptura, sino la supuesta nueva relación Superíndice 3N de Kerem con Melissa Dungel. Melissa, también copyright N actriz, y compa o más menos era de Kerem en Senu con diéresis al Capm. ¿CU Superíndice 3 mo es posible? ¿Un compromiso secreto? ¿Realmente se ha olvidado Kerem de Hande tan pido? No hay confirmación Superíndice 3N oficial, recuerden que estamos hablando de rumores, pero la prensa turca que arde y los fanáticos como siempre divididos. Algunos defienden a capa y espada a Kerem y Hande, otros celebran la posible nueva relación Superíndice 3N, y otros simplemente disfrutan del drama. Sea como sea, este culebro Superíndice 3N da para mucho. Profundicemos un poco en este explosivo rumor. La separación Superíndice 3N de Kerem y Hande, aunque nunca confirmada con todas las letras, fue un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran un derroche de amor y complicidad, se volvieron escasas, frías, casi protocolarias. Las alfombras rojas donde solían deslumbrar juntos, se convirtieron en eventos donde cada uno posaba por separado, con sonrisas profesionales que no alcanzaban a ocultar la distancia. Los fanáticos Moon SAQ Copyright Rimos analizaban cada me gusta, cada comentario buscando una seu más menos al de esperanza, una pista que indicara que el amor aún el atua entre ellos. Pero el silencio era ensordecedor. La llama de la esperanza se extinguía poco a poco, alimentando la especulación Superíndice 3N de la prensa rosa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de presiones profesionales, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Incluso se susurraban nombres de terceras personas, aunque sin pruebas concretas. Lo cierto es que la historia de amor que ha nacido en los sets de Senu con diéresis al Capm, y que ha traspasado la pantalla para conquistar al mundo, pareció haber llegado a su fin. Y entonces, la bomba. La revista Magazine Gündem, un referente en noticias del corazón Superíndice 3N en Turkuwa, publicó Superíndice 3 una fotografía borrosa de Kerem Bürsin saliendo de un restaurante en Estambul en compau más menos su con diéresis más menos a de Melissa Dungel. La imagen no era concluyente, pero el titular lo decua todo: Kerem Bürsin enamorado. Cena romántica con Melissa Dungel. A partir de ahí, la especulación Superíndice 3N se desató Superíndice 3. Las redes sociales explotaron con comentarios, debates, insultos y felicitaciones. El hashtag #Kerem Melissa se convirtió Superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión Superíndice 3N de horas. Lo que hace este rumor a UNMU ese jugoso es la cercanía entre los tres implicados.
Kerem y Melissa compartieron set de grabación superíndice 3N en Senu con diéresis al CAP, y Ande obviamente, también Copyright N formaba parte del equipo. La idea de que Kerem pudiera haber encontrado el amor con una compau más menos era de trabajo, en medio de la relación superíndice 3N con Ande, aún más menos a de un nivel de drama y complejidad a la historia. ¿Hubo algo entre Kerem y Melissa durante el rodaje de la serie? ¿Surgió superíndice 3 el romance de Spoo Copyright S de la ruptura con Ande? ¿Es todo una estrategia publicitaria? Las preguntas se amontonan, sin respuestas claras. Lo cierto es que Melissa Dungel, una joven actriz en ascenso, se ha visto catapultada al centro de la atención superíndice 3 en medio, tica de la noche a la mau más menos ana. Su cuenta de Instagram ha experimentado un crecimiento exponencial de seguidores, y cada una de sus publicaciones es analizada al detalle en busca de pistas sobre su supuesta relación superíndice 3N con Kerem. La actriz, hasta el momento, ha guardado silencio, alimentando a UN Moon S la especulación superíndice 3N. El silencio de Kerem, por su parte, también Copyright N es significativo. El actor, conocido por su cercanía con sus fanáticos y por su activa presencia en redes sociales, no ha desmentido ni confirmado el rumor. Se ha limitado a publicar contenido relacionado con sus proyectos profesionales, sin hacer ninguna alusión superíndice 3N a su vida personal. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar a UN Moon desde la incertidumbre. Mientras tanto, Ande Rafael, la otra protagonista de este culebro superíndice 3N, se ha mantenido alejada del ojo público. La actriz, que también Copyright N es una figura muy popular en redes sociales, ha optado por un perfil bajo publicando fotos de sus viajes y de sus proyectos profesionales, pero evitando cualquier referencia a su vida sentimental. Su silencio, sin embargo, no ha impedido que sus fanáticos la inunden de mensajes de apoyo y solidaridad. En definitiva, la supuesta relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Melissa Dungel es un culebro superíndice 3N en toda regla, con todos los ingredientes necesarios para mantener a los fanáticos en vilo: amor, desamor, rumores, secretos y un trío de protagonistas que despiertan pasiones. Si es cierto o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos disfrutar del drama, la especulación superíndice 3N y la adrenalina que nos regala este culebro superíndice 3N de la vida real. Ahora, vamos a dejar un poco de lado la vida real y adentro copyright monos en el mundo de las series turcas que, como este rumor, están llenas de amores complicados, secretos inconfesables y pasiones que desafían todas las reglas. La primera serie que me viene a la mente y que comparte esa intensidad dramática y el fuego que promete el título de este vídeo, es Aek Memnu. Esta serie es un clásico absoluto, un verdadero hito en la televisión superíndice 3N turca. Es un drama romántico con tintes trágicos que te dejaron sin aliento. Los protagonistas son Beren Saat, que interpreta a Biter Ziyagil, y Kwan Tutu, que da vida a Belul Aznedar. La historia gira en torno a Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, que también Copyright N estaba interesada en Adnan. Sin embargo, la vida de Biter da un vuelco cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, que pronto se convierte en un amor prohibido que pondrá en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y destrozará muchas vidas. Aek Memnu es un melodrama en su máxima expresión superíndice 3N. Esto llena de intriga, pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y dilemas morales. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. La química entre Beren Saat y Kwan Tutu es simplemente magnífica, y las actuaciones de todo el elenco son impecables. Si buscas una serie que te haga suspirar, llorar y reflexionar sobre el amor, la moral y las consecuencias de nuestras acciones, Aek Memnu es una opción superíndice 3N imperdible. Además, la serie tuvo un impacto cultural enorme en Turquía y sigue siendo muy popular a día de hoy, con nuevas versiones en diferentes países. El vestuario de Biter especialmente se convirtió superíndice 3 en un referente de la moda, y sus looks siguen siendo imitados a día de hoy. La música de la serie, compuesta por Toygarikli, es otro de sus grandes aciertos, y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de melancolía y pasión superíndice 3N que te envuelve desde el primer momento. Otra serie que definitivamente entra en esta categoría de dramas intensos y relaciones prohibidas es Kara Sevda.
Esta serie, protagonizada por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que te romperu del corazón superíndice 3N en 1000 pedazos. La historia se centra en Kemal Soydere, un joven de clase media que estudia ingeniería, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente y viven un romance apasionado. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina. Aún más menos os despú copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Pero el destino les tiene preparadas muchas sorpresas y obstáculos en su camino. Kara Sevda es una serie llena de emociones fuertes. Es una historia de amor imposible, de sacrificios, de venganza y de lucha contra las injusticias. Las actuaciones de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul son impresionantes, y la trama te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La serie ganó Superíndice 3 un premio Emmy Internacional como la mejor telenovela en 2017, lo que da una idea de su calidad y de su impacto a nivel mundial. Si te gustan las historias de amor intensas y dramáticas, con giros inesperados y personajes complejos, Kara Sevda es una serie que no te puedes perder. Además, la banda sonora es absolutamente preciosa y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y emotiva. La serie también Copyright N destaca por su cuidada tu copyright tica y su fotografía, que capturan la belleza de Estambul de una manera muy especial. La serie también Copyright N aborda temas como la ambición superíndice 3N, el poder y la corrupción superíndice 3N, lo que la convierte en una historia muy completa y atractiva. Siguiendo con los dramas que nos hacen cuestionar la moral y la lealtad, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Uzuparrafoibit. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Engin Akyurek, es un drama social que aborda un tema muy delicado y relevante, la violación superíndice 3N y sus consecuencias. La historia se centra en Fatmagul Ketenci, una joven humilde que vive en un pueblo costero y que es prometida con su amor de la infancia, Mustafa. Pero su vida da un giro trágico cuando es víctima de una violación superíndice 3N en grupo por parte de 4 Ju superíndice 3 benes ricos y poderosos. Para proteger a los violadores y evitar un escándalo, sus familias obligan a Kerim Ilgaz, uno de los Ju superíndice 3 benes, a casarse con Fatmagul. A partir de ese momento Fatmagul tendrá que luchar contra el estigma social, el trauma psicológico superíndice 3 Jico y el rechazo de su comunidad, mientras que Kerim deberá enfrentarse a su propia conciencia y a la culpa por lo que hizo. Fatmagul Uzuparrafoibit es una serie muy dura y conmovedora, pero también copyright N muy importante. Aborda un tema tabú con sensibilidad y realismo, y pone de manifiesto la necesidad de luchar contra la violencia de Geu copyright Nero y de apoyar a las víctimas. Las actuaciones de Beren Saat y Engin Akyurek son simplemente magistrales, y la serie te hace reflexionar sobre la injusticia, la moralidad y la redención superíndice 3N. Es una serie que te tocará el corazón superíndice 3N y te dejará pensando durante mucho tiempo. Aunque es un tema difícil, creo que es una serie que todo el mundo deberá ver, porque nos ayuda a comprender mejor la realidad que viven muchas mujeres en el mundo y a tomar conciencia de la importancia de luchar por la igualdad y la justicia. La serie también Copyright N generó superíndice 3 un gran debate público en Turquía sobre la violencia sexual y la impunidad de los agresores, lo que demuestra su impacto social y cultural. Ahora, para cambiar un poco de tercio y aún más menos adir un toque de romance con intriga, vamos a hablar de Medcezir. Esta serie, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense de OC, nos traslada a un mundo de lujo, juventud y conflictos amorosos. La historia sigue a Yaman Koper, un joven con un pasado difícil que es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez. Yaman se traslada al exclusivo barrio de Almkoy y Ayu conoce a Mira Beylice, una chica popular y atractiva que vive una vida aparentemente perfecta. Entre Yaman y Mira surge una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N se complica por las diferencias sociales, los secretos del pasado y la aparición superíndice 3N de otros pretendientes. Medcezir es una serie entretenida y adictiva, con una trama llena de romance, drama y conflictos juveniles. Los protagonistas Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya tienen una química increíble y la serie te transporta a un mundo de fiestas, coches de lujo y playas paradisíacas. Aunque la historia es una adaptación superíndice 3N,
la serie tiene su propio encanto y refleja muy bien la sociedad turca contemporánea. Si te gustan las series de adolescentes con toques de drama y romance, Medcezir es una opción superíndice 3N perfecta para pasar un buen rato. Además, la banda sonora es muy pegadiza y te hará bailar al ritmo de la música turca. La serie también Copyright N aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una historia con la que muchos superíndice 3 venes pueden sentirse identificados. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que combina el romance, la comedia y la intriga de una manera muy original, Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia se centra en Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide buscar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Candivit, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. Entre Sanem y Can surge una atracción superíndice 3N inmediata, pero su relación superíndice 3N se complica por las intrigas de los Demu, empleados de la agencia y por un misterioso secreto que Sanem guarda. Erkencikus es una serie fresca, divertida y muy entretenida. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente explosiva, y la serie te hace creer en el amor a primera vista. Además, la trama es llena de situaciones CU superíndice 3 micas y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Si buscas una serie que te haga desconectar de la realidad y te llene de energía positiva, Erkencikus es una opción superíndice 3N ideal. La serie tuvo un gran con diéresis copyright cito a nivel internacional y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, convirtió copyright dolos en estrellas de talla mundial. La serie también copyright N destaca por su hermosa fotografía y sus paisajes, que te transportan a la mágica ciudad de Estambul. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores de la vida real y por algunas de las series turcas muy dramáticas y apasionantes. Como hemos visto, el mundo de las telenovelas turcas es lleno de sorpresas, emociones y giros inesperados, al igual que la vida misma. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. ¿Copyright les parecieron las series que menciono copyright? ¿Cuál es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie que encaje con el tema de este vídeo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con chismes, series y emociones turcas. Adiós superíndice 3S.